Buenas noches. Esto es Punto Pyme, el programa de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, por el canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación, Florial TV. Bueno, tenemos una semana con una verdadera arremetida por el tema de la reforma laboral, que tiene un sensible impacto en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, en las MIPYMES, pero las MIPYMES y las pymes son convidados de piedra en el debate que ha inaugurado el gobierno, exclusivamente con los gobernadores aliados, para tratar de forzar el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional. Esto coincide con el pedido que le hizo el Fondo Monetario Internacional y el propio Trump y Bessent a Milei de avanzar en este paquete de reformas que las corporaciones esperan hace muchos años con mucho fervor. La reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva. El primero de los capítulos, que es lo que nos interesa en estos días, es la reforma laboral, porque tiene un impacto muy fuerte, por supuesto, en el universo de trabajadores y trabajadoras. Es bueno recordar que ninguna reforma laboral de carácter regresivo tuvo éxito en el mundo, mucho menos si consideramos que el objetivo es el de crear empleo. Muy por el contrario, las experiencias que se dieron en Francia, en Italia, en algún momento también podemos tomar el ejemplo emblemático y originario de la política de Thatcher en Inglaterra, generaron muchísimo desempleo, despidos en masa, especialmente en los sectores más importantes desde el punto de vista de toma de empleo en Inglaterra. A la reforma laboral que se está llevando adelante, digamos, en los debates que intenta llevar adelante el gobierno, debe sumarse la presión por la dolarización de la economía, que sin duda también es un viento que viene del norte, y también la política de endeudamiento que acompañaría este proceso de dolarización, lo cual es muy factible que esto termine en un proceso de pérdida de soberanía y fundamentalmente de liquidación de activos de empresas argentinas en un proceso muy rápido, especialmente con la pérdida de aquellos o la entrega de aquellos espacios de recursos naturales estratégicos, que es hacia donde vienen las grandes corporaciones norteamericanas. Esto ya se está notando inclusive en las acciones del gobierno, que están trabajando fuertemente con los gobernadores aliados, con los dialoguistas, y toda esta política empieza a desplegar también el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, el embajador Lamelas, que ya había prometido recorrer todas las provincias con el objetivo de trabajar la idea de correr del escenario argentino a China. Esto ya esta semana tuvimos dos noticias al respecto: la paralización del proceso de observatorio en la provincia de San Juan y ponerle punto final al desarrollo de las represas en la zona de Santa Cruz, que eran inversiones de la República Popular China en la Argentina. Y si revisamos fundamentalmente cuál es el centro neurálgico de hacia dónde va la política de la reforma laboral, hay uno de los puntos que es muy sensible, que es la idea de tratar de llevar a una extensión horaria del trabajo diario y obviamente semanal, teniendo en cuenta que Argentina ya tiene un horario mucho más extendido de trabajo con respecto a los países más importantes de la región, como Brasil, Chile o la propia Colombia. En Brasil y Chile el horario de trabajo de los sectores formales registrados es de 42 y de 44 horas, cuando Argentina está en 48 horas. Obviamente que muchos de las corporaciones más concentradas de la economía están insistiendo de llegar a un régimen que apunte a las 12 horas diarias o apuntar complementariamente a lo que ellos llaman el banco de horas. Hoy en el mundo se está discutiendo al revés, se está discutiendo procesos de reducción de jornadas laborales para tratar de llegar a un objetivo de trabajo para todos. Por ejemplo, está ocurriendo en India, está ocurriendo en buena parte de Europa, está ocurriendo en el sudeste asiático. Pero las grandes corporaciones, insistimos,
quieren ir por las 12 horas y por el banco de horas, y el capitalismo en crisis quiere, de alguna manera, una regresión al periodo anterior del siglo XX, a las finales del siglo XIX, que es un periodo de la época de la Revolución Industrial, donde existía un verdadero nivel de sobreexplotación, de caída de la calidad de vida de los trabajadores y que afectaba fundamentalmente al capital humano. Sobre todos estos temas vamos a charlar en el próximo bloque con la doctora Natalia Salvo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y una gran experta del tema del mundo laboral, y fundamentalmente porque además juega un rol político muy trascendente y ha sido electa diputada nacional en las últimas elecciones. Vemos el resumen de la semana y continuamos con nuestros temas. En varios países, y en ese escenario Argentina sería uno de ellos. Milei está previsto que hable a las 15:45. Sin dudas, el plato fuerte también del primer día es Donald Trump por un lado y Lionel Messi por el otro. Depende para quién será el plato más fuerte, ¿no? Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países. Bueno, y acá estamos en el bloque que habíamos prometido con Julián Moreno, presidente de APYME, y una visita especializada en el tema del momento, el tema de la reforma laboral o de la pretendida reforma laboral. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. A vos, por venir. Creo que cometí un error cuando te presentaba hoy porque dije de la Asociación de Abogados Laboralistas y es la Corriente 7 de julio. Sí, una agrupación también hermana, digamos. Así es. Pero de paso está bueno para nuestra audiencia aclarar el porqué del 7 de julio. Así es, el 7 de julio, entre el 6 y el 8 de julio de 1977, se dio en plena dictadura cívico-militar lo que se llamó luego la Noche de las Corbatas, porque fue la desaparición, tortura de varios abogados laboralistas, algunos con sus familias, con sus esposas, como el doctor Fresneda, cuyo hijo fue titular de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que lo que tenían en común no tanto era la afiliación política, sino la defensa de los derechos laborales, en lo que se dio en llamar el primer ciclo neoliberal en la Argentina, que necesitó arreciar con un montón de derechos laborales, muchos de los cuales estaban insertos en la ley de contrato de trabajo, cuyo autor, Norberto Centeno, fue detenido, torturado, y luego apareció muerto entre la ruta que comunica Mar del Plata con Miramar, ¿no? Así que me parece que hay cosas que se repiten en la historia, antes con la picana, hoy con la recesión y con el ajuste, pero que los fines inconfesables del gran capital es el mismo, ¿no? Sí, exactamente. Este tema de la Noche de las Corbatas, permítanme, Sí. tiene relación también con algo que ayer salió el fallo definitivo, que tiene la verdad que gusto a poco, de lo que fue el proceso de Villa Constitución, del villazo. Claro, ahí está. Porque en realidad no salió una sentencia que era la esperada por parte de los familiares y los hijos y hoy nietos de aquellos que fueron reprimidos y cesanteados. Hubo 20 desapariciones en aquel momento. Fue una intervención militar muy fuerte, donde se rodeó a la ciudad, fundamentalmente lo que era la Comisión Gremial Interna de Acindar, y esto fue por orden de Martínez de Oz, que además era miembro del directorio de Acindar. Pero bueno, hoy con aquellos barros, estos lodos, digamos, hoy nuevamente vuelven al redil con la pretensión de la reforma laboral. Vamos a ver la bio, como le dicen ahora, De by Natalia. streaming, de Natalia Salvo. Natalia Salvo, abogada laboralista egresada de la UBA, especializada en Derecho Social, docente en la UBA y en la Universidad de José C. Paz, presidenta de la Asociación Civil Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio, colabora con diversos medios de comunicación, autora de ¿Quién le crea la justicia? La lucha por el derecho. Bien, y bueno, ha pasado a ser el tema de los temas a partir de esta semana. Hay evidentemente una arremetida a partir de la presión del Fondo Monetario y del dúo Trump-Bessent de avanzar en esto de un viejo anhelo de las grandes corporaciones económicas en la Argentina, de la AmCham, que es la representante de las empresas norteamericanas de Estados Unidos, sobre la famosa y repetida reforma laboral. El Fondo Monetario siempre lo tiene como bandera, ¿no? Como Totalmente. si fuera indispensable. Sí. No sé, Natalia, vos tenés, entiendo, alguna data sobre por dónde podría venir esa reforma. Creo que muchos la Sí, pero la primero hay que suponemos, aclarar pero bueno.
esto, ¿no? Que no hay un proyecto Claro. todavía formal presentado por parte del gobierno, más que trascendidos, más que proyectos que yo creo que voluntariamente se hacen circular para ver cuáles van a ser las objeciones del campo nacional y popular, y el proyecto de la diputada libertaria Romina Díez del año 2024. Sí. La verdad que no es nuevo, es muy parecido a la reforma de Carlos Menem, Ujú. más que a la de Mauricio Macri. Mauricio Macri también tomó mucho del menemismo. El banco de horas, por ejemplo, que Claro. es para terminar con la limitación de la jornada y el pago de horas extraordinarias y, por supuesto, descartar toda finalidad higiénica de protección a la persona por parte de la limitación de la jornada, porque el banco de horas, si vos tenés que laburar 200 horas por mes, por ejemplo, entonces capaz que de un día para el otro el empleador te puede avisar que vos al otro día trabajas 12 horas. Y entre la hora 8 y la hora 12 no hay horas extras. Pero esto del salario de productividad, que hablaba, por ejemplo, el secretario de Trabajo, salario de productividad no es que es imposible hacerlo ahora. El empleador tiene facultad legal, según la ley de contrato de trabajo, de pagar a los trabajadores cuando tienen mayor laboriosidad, contracción al trabajo, pero respetando un salario mínimo, Claro. una conquista histórica. Claro. Ahora lo que se quiere ir no es reconocer el mérito, es ir en contra del salario mínimo. Lo mismo con la posibilidad de despedir discriminatoriamente con un plus de más, que ya está en la ley de bases. Lo mismo con la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que sucedió ya en la ley 2503 en 1998. Caer al nivel de negociación del convenio de empresa no de actividad, lo que pasó con la ley Banelco, es decir, sacar cualquier tipo de mojón de protección, ya sea sindical, la justicia del trabajo, denostada adrede, el pretendido traspaso, la justicia de la ciudad, que es una justicia eminentemente macrista. Entonces, yo creo que lo que se está tratando de hacer es deslaboralizar las relaciones de trabajo, Claro. para que ya no exista más protección. Este es un modelo que necesita un modelo económico sin trabajadores, con emprendedores, sin ciudadanos, con consumidores y, por supuesto, sin sindicatos. Ahora, si nos remitimos un poco a los antecedentes de las primeras prácticas neoliberales hasta a partir de los 80, lo que hizo la política de Thatcher en Inglaterra, y luego lo que fue ocurriendo también en Estados Unidos, hay un objetivo también de quitarle espacio a los gremios, que no se sindicalice Claro. la gente, ponerlos realmente en una situación de indefensión a los trabajadores, sin representación a través de los grandes gremios. Esto también es una política que les cierra a las grandes corporaciones. ¿No es así? Les cierran las grandes corporaciones que siempre utilizan como mascarón de prueba a las pymes. Ujú. Así es. Esto le conviene a una pyme cierra. Una pyme cierra por la política económica, por el aumento de la estructura de costos, por la dolarización de las tarifas, por la contracción del mercado interno. Si nadie consume, ¿qué tiene que ver la pyme? O sea, la pyme no puede subsistir. Por más que sea el meritócrata más grande, su director, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de no proteccionismo. Pero digo, si uno se pone a pensar esta disputa geopolítica que hay en la actualidad y que hay que leerla, yo recuerdo en el año 2023 que hubo un programa de los Estados Unidos en desembarco aquí en la Argentina que se llamó Empoderados, algo así en inglés, y que era justamente para aventar el ingreso de China al mercado argentino. Claro. Entonces quería fortalecer los sindicatos. Y acá tenemos un discurso absolutamente, por parte de la derecha, hasta antinacional en ese aspecto, ¿no? Entonces esto le conviene a las grandes corporaciones que no tienen bandera, que no tienen territorio, y por supuesto que utilizan en su narrativa a las pequeñas empresas. Además, es una reforma que en Brasil también se dio en el 2017, ¿no? Con Temer a la cabeza, una reforma parecida a la que se está anunciando hoy acá. No generó ningún incremento de empleo, de formalidad, ni generó crecimiento económico, no generó nada de eso, sino justamente lo contrario, ¿no? Precarización, más debilidad del mercado interno. Y yo creo que la ley actual, que obviamente hay un montón de cosas que podríamos actualizar, no sé, mejorar, supongo, que obviamente no en un periodo recesivo, habría que hacerlo, ¿no? Porque en un periodo recesivo siempre son los laburantes los que llevan las de perder. Bueno, nada, tener presente cómo estas experiencias que fueron en Latinoamérica no tienen nada que ver con lo que anuncia el gobierno que va a generar esta reforma. Eso, no sé si vos conocés experiencias similares o alguna de la cual podamos agarrarnos para, de alguna manera, desandar esto, ¿no? Porque yo creo que la ley actual para las pymes es contracíclica. O sea, esto de la rigidez, si querés, que tiene las indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? A muchos pymes piensan 3 veces antes de despedir a un trabajador. Y vos ves cómo... Es lo que tiene que pasar. Claro. Sí, porque ese es un piensan sistema 3 veces protectivo. antes de pedir Te sin quiero causa. decir que es hasta contracíclico económico. Pasó, ni bien cambió el gobierno, ni bien asumió Milei.
tuvimos una caída de la actividad en la construcción, que tiene este régimen precario, si querés, de facilidad de despido, y inmediatamente cayó el 25% la masa de trabajadores formales de construcción. Los demás se la aguantaron, porque obviamente antes de despedir, decís, bueno, se baja la actividad, bueno, veo qué hago para poder seguir bancando los sueldos, porque no me voy a bancar la indemnización de todo este conjunto de trabajadores. Y eso de alguna manera seguís gastando en el mercado interno a esos trabajadores, porque los que vos eches cuando te baja la actividad son los que me compran a mí. Claro. Si yo también echo... Va a bajar el consumo. Y eso es Pero automático. dicen los trabajadores de Uber. Bueno. Claro. Se va ampliando, hay menos oferta porque hay más trabajadores, pero además Claro. es una trampa Total. atar los derechos laborales a las quiebras de las empresas, porque es cíclico, como decís vos. Y además con estas mismas leyes laborales se han creado puestos de trabajo y se han destruido. Mauricio Macri no llegó a cristalizar su reforma en una ley porque tuvo la reforma previsional en diciembre del 2017, después ocurrió ante el Fondo Monetario Nacional y pasó lo que ya sabemos, y Javier Milei no necesitó la reforma laboral para hacer una devaluación. El decreto de necesidad de urgencia, que tenía un capítulo tremendo, Sí. que está suspendido por una acción cautelar de la CGT, después metió el estatuto de la esclavitud, como digo yo, con la primera ley de bases, y el medio estatuto de la esclavitud salió con la segunda ley de bases. Y aún así no hubo blanqueo. Claro. Pero el ejemplo más claro creo que Exacto. está en el periodo 2003, 2012, Claramente. 2013, que se generaron 5 millones de puestos de trabajo Claro. y muchos de calidad y de profesionalidad con la ley existente, con la ley de contrato de trabajo existente. Peor, estuvo el periodo de la doble indemnización. También. O sea, Sí. que este cuento, si querés, de la rigidez de la También. indemnización, en ese momento, acordate que hubo doble indemnización hasta que el desempleo bajara de 10 puntos. ¿Te acordás? Y eso aconteció en septiembre del año 2007. Me lo acuerdo porque yo estaba 2007. ejerciendo la Bueno. profesión. Claro. Bueno, Claro. eso no fue un impedimento para que creciera los Totalmente. trabajadores formales, ni mucho menos. Este programa apunta a las pymes, ¿no? Y las pymes compran muy fácil, el empresario pyme Sin compra duda. muy fácil, porque obviamente estamos en un proceso recesivo, que decís, ¿de dónde me agarro? Sí, es donde le aprieta el Y aparte la zapato. desesperación, Claro. me parece que eso es importante. Juegan con eso. Yo siempre pongo en valor, porque si supiera un poquito el mercado interno, las pymes son las que le dan la mayor cantidad de trabajo a nuestro país. Así es. A Es los el mayor argentinos y empleador. argentinas. Y lo En que todo yo el a veces universo pyme. hablo cuando hay un empleador enojado y demás, le digo, o sea, a ver, las desigualdades estructurales que produce este capital financiero también hacen de la pyme un sujeto de desigualdad estructural. Sí, sí. Una víctima también de esa Una desigualdad. víctima, porque yo me pongo a pensar, o sea, un empleado textil, que son los primeros que levantaron la necesidad de protección en el gobierno de Mauricio Macri, o sea, con Jane o con todas estas aplicaciones, Claro, ¿qué tiene que ver su pericia? Parece imposible competir. totalmente. Entonces necesitamos una política de protección para esas pymes, porque como decía Aldo Ferrer también, el concepto de empleador es un concepto político. Claro. Y que sepan y que adviertan, eso también es una construcción política, que sus intereses están más atados a lo de la clase popular que a lo de las clases dominantes. Ojo, esto es algo que hay que hablar con los laburantes, ¿no? Porque yo tengo Sí, también. clientes que consultan acerca de trabajadores de plataforma que me dicen, yo no quiero entonces tener un sindicato, me quiero manejar mi tiempo. Primero, ¿quién dijo que para que exista una relación de dependencia vos no te podés manejar una jornada discontinua? Tercero, un algoritmo es un instrumento de producción, con lo cual tiene un empleador más fantasmático, más desterritorializado, como le quieran llamar. Y después cuando me preguntan eso, uno también le da bronca, y la falta de solidaridad, cómo ha Total. calado profundo, la ausencia de construcción de cualquier cosa que sea colectiva, incluida una empresa. Entonces digo, ¿por qué vas a envejecer? Por Ahí- eso necesitas un sindicato y vas a necesitar protección. Volvemos al siglo XIX. Yo estoy Volvemos al espantada en ese siglo XIX, sentido. lo acabamos Las de mismas plantear. discusiones, claro. Las mismas discusiones. Yo digo, se levantan los mártires de Chicago y se pegan un tiro otra vez. Tal Sí, cual. terrible. Ahora, a raíz de lo que planteaba Julián con respecto al caso de Brasil y demás, también hay que tener en cuenta, y me interesa este perfil tuyo de militante de la Asociación de Abogados Laboralistas, porque la historia de la normativa laboral, de la ley de contrato de trabajo, de la protección de los trabajadores de Argentina es muy profunda y es muy larga y es muy rica. Y no Y no tiene... empezó solo, yo soy peronista y no empezó con el peronismo. No empezó con el anterioridad. peronismo, Claro. exactamente. Empezó con leyes de la época del irigoyenismo, y aún antes con algunas improntas socialistas, pero que no tiene parangón en Latinoamérica. En realidad, Tal el cual. país con mayor protección al trabajo y a los trabajadores es Argentina. Y en ese sentido,
yo les provoco con esta pregunta, ¿no? Porque es muy probable... Hace abogado del diablo. Como abogado del diablo, es muy probable que en el Congreso esto fructifique, digamos, lo que pretende el gobierno, porque van a tener el apoyo... El debate. El debate, digamos, y es probable que se transforme en una legislación. Ahora, hace falta realmente una gran unidad de las centrales de trabajadores, de la CGT, de la CTA, de todos los grandes gremios, de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, pero también de las cooperativas. El cooperativismo es un gran empleador. Por supuesto. El cooperativismo tiene cerca de 400.000 personas empleadas o como integrantes de las cooperativas, y además en los momentos más cruciales, el nacimiento de las cooperativas de trabajo, de defensa de los puestos de trabajo, también fue una solución muy importante. Entonces, esa unidad debe darse, pero además yo le incorporaría esto. Hay un común denominador del sentido de la defensa de los trabajadores en muchos juzgados y en cámaras nacionales de apelación, porque en definitiva muchos de esos jueces o camaristas se formaron en la misma teoría de defensa del trabajo como te formaste vos en la Facultad de Derecho. Entonces, yo creo que va a haber la posibilidad, si realmente hay un frente que se oponga en esto, luego para que se aplique estas reformas tan regresivas. Mira, esto es lo que yo les quería provocar. No, sí, es que esa Justicia Nacional del Trabajo es la que ahora están vaciando. Hay muchos jueces que están renunciando, hay muchas vacantes eso es cierto. que están sin... y no es porque no haya concursos, sin llenarme en este momento, pero digo, también no por casualidad, un fallo de la Corte Suprema de Justicia a fin del año pasado impuso al Tribunal Superior de Justicia, que es como la Corte de Cava, como Tribunal Superior, porque no pudieron contra los tribunales, están vaciando esos tribunales. Y eso hace que sea un fuero que históricamente se creó con los principios que insuflan el derecho al trabajo, que es un derecho no neutral pero sí imparcial. Imparcial tienen que ser todos los jueces. La no neutralidad viene de la mano de advertir que no son dos sujetos del contrato iguales. Exacto. Seguro. Hoy en día tampoco lo es un inquilino con respecto a que por algo fueron por la ley de alquileres. Yo pensaba, ¿no? Digo, qué importante es la batalla cultural. La ministra de Seguridad, uno de sus últimos actos como ministra de Seguridad, le cambia el nombre o instruye para cambiar el nombre de la escuela de cadetes por Ramón Falcón. Ramón Falcón. No solamente fue un o le vuelve a poner el nombre del comisario Villar. Sí, Villar a la otra escuela. No solamente fue un asesino de obreros, sino también quien persiguió, mató a 10 inquilinos en la huelga de inquilinos 1909. Los problemas de la Argentina entran en loop. Trabajo, vivienda digna, ¿no? Yo creo que hay tantos condimentos similares a fines del siglo XIX, por el tipo de economía a principios del siglo XX, por la crisis en el mundo. Entonces, la verdad que pienso y digo, hay que dar esa batalla cultural también. Claro. Y esa batalla cultural implica defender a la justicia del trabajo, porque vos fíjate, este camino está muy pavimentado por el macrismo. El macrismo señaló a los abogados laboralistas como mafiosos, a la justicia del trabajo como el obstáculo para que crezca la economía del país, a los dirigentes gremiales como chorros. Cualquier mojón o columna vertebral de protección iba a estar absolutamente atacada. Y la verdad que yo creo, y esto... no me gusta decir la palabra autocrítica, está tan trillada actualmente, pero sí una crítica constructiva. No podemos construir consenso si no es a partir de una identidad. Y si nosotros no tenemos la identidad política de defender el trabajo como elemento estructurante, el trabajo protegido, esto no implica que no haya que cambiar elementos, pero parados en ese lugar de protección. Porque si no, el consenso te diluye tu propia identidad política y por lo tanto también diluye lo que vos tenés que proteger, en este caso a las personas que trabajan. Y desde ese lugar tenemos que defender esta justicia del trabajo, aunque, porque vos fíjate, el decreto de necesidad de urgencia 70/23 fue frenado por inconstitucional, no es una discusión jurídica, para mí es una discusión política, pero digo, bien jurídico por jueces, que los que estamos en el paño sabemos que están muy lejos de ser nacionales populares. Entonces esto es tal el avasallamiento que hasta esos jueces no trepidan para decir, o sea, chicos, ¿se quieren cargar el 14 bis? Yo siempre digo, ¿quieren derogar el derecho al trabajo? Perfecto, apliquemos el derecho societario. Ahora no, te dicen que no, entonces volvemos a la teoría también de que el derecho al trabajo surgió por el miedo al comunismo, no lo sé. Pero ¿quieren derogar el derecho al trabajo? Entonces todos somos socios. Bueno,
Ahí, por ejemplo, hay una de las pretensiones de la reforma, por lo que se escucha, es justamente ir a terminar con los convenios colectivos y auspiciar los convenios por empresa, y ahí se daría una gran desigualdad, que es la que siempre se trató de proteger con la normativa laboral vigente, es decir, una negociación entre una gran corporación y un grupo de trabajadores de su empresa siempre va a ser en un plano de desigualdad. Claramente, Está claro. es esa misma desigualdad del contrato individual proyectada en el plano colectivo. Claro. Pero además de esa desigualdad también entre empleados y empleador, también está entre pymes y grandes empresas. Las grandes empresas van a poder capturar a la élite, si querés, laboral, y a la pyme le va a quedar lo que sobre, de alguna manera. Y no va, viste, o sea, generás una espiral descendente donde la concentración la retroalimentás a través de los trabajadores también. Así es. Y por eso creo que nos ponen a discutir pobres contra pobres. Sí, bueno, porque ahí vos siempre. tenés la pyme, por eso digo, es un sujeto de desigualdad estructural surgido ante la evolución de un capitalismo financiero, ante cada vez mayor concentración de la riqueza. Entonces yo a veces lo explico de esta forma: es imposible que una pyme, si vos no la protegés, no protegés el mercado, surja. Yo creo que es una cuestión más que nada de advertir que este tipo de gobiernos que usan en realidad es el poder real que usa las terminales políticas, desconoce el rol compensador del Estado. El Estado sigue siendo grande, porque en los términos en que los neoliberales lo arguyen, ¿no? Para pegarnos a quienes tenemos un pensamiento nacional y popular. Porque tenemos un Ministerio de Finanzas y de Seguridad totalmente como enorme a los fines de proteger los bienes jurídicos que la derecha considera importante. No digo, lo digo en estos términos. Fíjate, no reconocen a las pymes, no reconocen no les importa otra cosa que no sea... No, reconocen la superestructura o se ocupan de la superestructura que es funcional a las grandes corporaciones. Totalmente. Eso Sí, al capital financiero. Por eso cuando hablan del déficit, lo que decimos siempre acá, digamos, se fijan en los gastos primarios, no se fijan en los gastos financieros. Cuando hablan de déficit, de superávit fiscal... Claro, ves, quienes somos ignorantes en la materia es importante escuchar esto, porque eso me parece también muy importante. Bajar el discurso, a mí me ha costado muchísimo entender algunas cuestiones económicas, porque obviamente cuando uno no lo aprende desde la praxis, pero escuchar ese discurso bajado de la praxis, claro, o sea, vamos construyendo saber entre todos, porque yo ahora escucho esto que decís vos y decís, Claro, claro, siempre hay que Y tocar vos la economía planteabas real. una cuestión muy interesante recién con respecto a cómo se le fue ganando la cabeza a algunos dirigentes del sector pyme, de las MIPYMES. Eso fue una práctica que además, desde el punto de vista corporativo, la llevó adelante muy exitosamente Techin. Porque Techin generó un gran observatorio de las pymes, con todo el núcleo de pymes proveedoras y demás, y les empezó a meter este tema de la necesidad de la reforma laboral. Claro. Y de que ese es el gran negocio para que puedan que supervivir. compartan mercado ellos. Exactamente. La batalla y cultural. fíjate una cosa, que cuando llega Macri, interviene el Ministerio de Trabajo con ministros que le provee Techin. Por supuesto. Y ahora vuelven los mismos ministros formados por Techin Bueno, tenemos un secretario de Trabajo de la UIA que dijo en el 2023 en la Comisión de Derecho del Trabajo para qué reducir la jornada. O sea que es toda una política muy pensada para avanzar sobre todo, como una política corporativa para avanzar sobre los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Sí, falta que pongan a los dirigentes de la CGT también, Techin. Deben tener muchas ganas. Yo me callo, pero ahí buscando a Wally en la comisión directiva, de Techin. Es que estamos también con un problema desde el mundo de los laburantes también, que no demandan representación gremial, o demandan poco, por lo menos no se nota tanto. Ese es un problemón. Ahora, Natalia, parece que estamos discutiendo entre nosotros que somos pyme, hablando en nombre de los laburantes. No puede ser, tienen que estar los laburantes. Se han viralizado discursos de empleadores de pequeñas empresas, en donde, para que no voten a gobiernos de estas características. Vuelvo sobre este punto porque creo que es importante para lo que va a venir. Nosotros somos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y tenemos una larga historia de acompañar todos los proyectos con un sentido popular y progresista. Traigo a la mesa el recuerdo de lo que fue nuestra participación en el Frente Nacional contra la Pobreza, el FNAPO. Y este tiempo va a venir y creo que debemos trabajar fuertemente con todas aquellas asociaciones y agrupaciones de carácter gremial, sindical, de pequeñas y medianas empresas, cooperativas. Hay que incluir al cooperativismo y al mutualismo en esto, para hacer un gran frente común al que yo le sumaría todas las reservas que hay de abogados y de camaristas y de jueces bien pensantes desde el punto de vista de la aplicación positiva del derecho del trabajo.
Bueno, ahora se formó hace poquito, 1 o 2 meses, hicimos un frente en donde están incluidos jueces, abogados. Tuvimos esta discusión de incluir absolutamente a todos, abogados de cooperativas, y hicimos una presentación. Ahora el 17 de noviembre hay otro acto en el Congreso, justamente uniendo las demandas en ese sentido. Y que me parece que es lo que va a demandar la hora, porque la gran técnica del capital financiero es balcanizar, es segmentar. Lo vemos en la provincialización de la política, lo vemos en que parece que lo que pasa en Garrahan no tiene nada que ver con lo que pasa con los jubilados, con los laburantes, y en realidad estamos hablando de una precarización absoluta de la vida general. Las personas con discapacidad. Yo tengo mi hijo mayor que es el que le estaba pidiendo con autismo de alto rendimiento, y la verdad que en el caso de mi hijo, bueno, ya está grande, no necesita tantas prestaciones, pero te puedo asegurar que sin la asistencia del Estado es imposible campear una patología de esas características para cualquier bolsillo, donde tenés un multiterapias y no se recuperan, ¿no? Lo hemos visto con esa desesperación, porque lo que vos no estimulás en un niño, en una niña con esta patología, luego después no lo recuperás. Entonces, cuando decimos que yo creo que la crueldad no es un acto individual o de un político en particular de esta gestión, es sistémica y es objetiva. Convalida el descarte, esta perversidad. Así es. Entonces vamos a necesitar un gran frente de por lo menos, y con esta identidad, ¿no? Yo la verdad que no tengo nada que construir con quien quiere la supresión de otro sector de la sociedad. Claro. Y volver a trabajar el tema claramente de la defensa de la soberanía, ¿no? Porque se va a poner en juego vastos recursos estratégicos, naturales, que es por lo que ellos vienen, y esto también hay que generar una gran conciencia, inclusive en el ambiente empresario, donde nos viene una gran batalla cultural y de ideas, ¿no? No hay duda. Hoy con esta puja multipolar, digamos, de hegemonía que estamos atravesando a nivel global, bueno, obviamente las presas, digamos, tienen otro valor, y Argentina hoy, el achinche que han puesto sobre nuestro mapa, tiene valor, y de hecho es una de las razones por las cuales el apoyo a Milei fue total, frente a las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo, la verdad. Y tener un desafío enorme. Claramente que sí. Se viene una agenda muy, muy dura que debemos transitar. Hagámosla en unidad, pero también con claridad de idea y con propuestas. Porque además, con programa, que gira en torno a programa. Las pequeñas y medianas empresas también queremos tener parte en el debate sobre la reforma laboral. Las cooperativas también, y esto es necesario. No se tiene que resolver en una mesa chica con los gobernadores cómplices, que además, obviamente, por distintas necesidades, no representan a las masas de trabajadores. Lo que van es por la necesidad de la billetera y resolver la cuestión financiera urgente que tienen. Exacto. Claro. Así que convoquémonos permanentemente, y por ejemplo... Yo a disposición, usted. De hecho, nosotros ahora este mes vamos a arrancar un poco en contrapropuesta, ¿no? Para tener nuestra versión de las reformas que podamos impulsar a pesar del momento que estamos viviendo, pero para no seguir siempre la agenda del gobierno, tener nuestra postura frente, más que nada también para divulgar este mensaje en el resto de los pymes. Tenemos un mes de trabajo en las distintas delegaciones del país de APYME, donde vamos a hacer reuniones para armar nuestras propuestas de reforma, y para la cual te vamos a invitar para analizar, para compartir, para escuchar también, abrir, siempre, como digo yo, parada en esta identidad, ¿no? Eso me parece central. Tenemos que proteger a las personas que trabajan, hay que proteger a las pymes, que son las principales proveedoras de trabajo argentino. Así es. Y parado desde ese lugar a hacer consensos. Por eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Ya tuvimos malas experiencias con respecto a la unidad por sí sola. La cohesión tiene que girar de manera centrípeta en torno a esa protección. Y la tranquilidad que debe tener además el campo popular, que las pymes no estamos esperando la reforma laboral para echar trabajadores. Lo que queremos es que se recupere el consumo, el mercado interno, y poder contratar más trabajadores. Muchas gracias por tu participación. Ustedes, un placer. Gracias, igualmente, Julián, y nos estaremos convocando prontamente. Gracias. Bueno, y ahora estamos en lo que es tercer bloque, la mesa dinámica con empresarios, ¿no, Julián? Así es. Que es una etapa muy interesante de nuestra programación, porque nos conocemos con distintos sectores de la producción, del comercio, de servicios, de los pequeños y medianos empresarios. Estamos acá a mi derecha con Jorge Burgos, de la empresa Combax. Combax, SRL. Presentala a tu empresa. Bueno, mi pequeña empresa es una empresa que fabrica y produce contenedores,
Hoy empezó siendo importadora hace 15 años, 100% importado, y hoy más de la mitad de lo que comercializamos es producción nacional. Bien, bien. Y también estamos con Luciano Ferreira. Gustazo. ¿Cómo estás, Luciano? Que además sos miembro de una comisión de asociados, Del trabajas con el Banco sí, Credicop. sí, totalmente. Sí, bueno, yo soy uno de los socios de MMC PAC. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la distribución de ventas e-commerce, o sea, lo que sería hoy la última milla. Sobre todo nos especializamos en entregas en el día, 24 48 horas en el AMBA. Desde La Plata hasta Pilar, hasta Rodríguez, llegamos en el día y bueno. Perfecto. Esencialmente somos de las empresas que se han desarrollado. La empresa data de 2017, me dijiste. 2017 es la SRL, nosotros venimos de hace ya un tiempo atrás, pero bueno, con la aparición de empresas como, bueno, Mercado Libre y otras empresas más, y con la pandemia nos fuimos ayornando y de alguna manera fuimos empujadas a desarrollarnos rápidamente. Nosotros nos especializamos en lo que son las entregas de las ventas e-commerce, ya sea por plataformas como bueno, Mercado Libre, Amazon, etcétera, sino también como plataformas Meta, Instagram, etcétera. La última etapa del e-commerce. Es la última etapa, sí, es la famosa Debe última ser de los milla. pocos sectores que deben estar creciendo, no porque la economía traccione, sino porque tecnológicamente ya todos vamos pocos a comprar un boliche, sino que compramos desde el celular, ¿no? La mayoría, exactamente, y aparte también nos pasa que vemos que muchas veces parte de nuestros clientes bajan en cantidad de paquetería, pero vos lo vas suplantando con nuevos clientes que se suman a partir de que les bajó la venta y se empezaron a dedicar a vender... Comercios clásicos, por ejemplo. Sí, totalmente, exactamente. Hoy hay una migración y hay un fenómeno de migración de la venta a la calle. En muchos casos incluso cierran las persianas y se dedican directamente a vender vía e-commerce. Es lo que nos pasa a todos. Nuestra referencia hoy está en el teléfono muchas veces. Digo, ahí salía a buscar precio, la gente gana tiempo. Después, bueno, nada, perdemos el día a día con el barrio, el día a día con un montón de cosas, pero bueno. Bueno, pero es una realidad, en ambos total. casos es una realidad de cuestiones de innovación que se dieron en los últimos años, nuevas ideas que tienen que ver con la mejora de la prestación del servicio, de la llegada al consumidor y demás. ¿Cómo es el caso de ustedes, Jorge, la experiencia? El caso nuestro es una empresa en red, que se llama así, porque en realidad nosotros producimos una parte de lo que comercializamos, importamos también una parte, y el resto, digamos, lo hacemos en acuerdos con otras empresas y tratamos de intercambiar el conocimiento, intercambiar productos. Ahí donde somos complementarios trabajamos juntos. Esto ha llevado a que la empresa tiene por ejemplo, nuestros competidores, que en general son solo importadores, tienen unos 20, 30 productos en la línea, nosotros tenemos 10 veces más. Y estamos muy diversificados, o sea, atacamos contenedores de residuos, atacamos la industria, atacamos todo lo que es el área, digamos, de servicios. Estamos reparando contenedores, por ejemplo. Tenemos una área de logística también, un pequeño equipo, una pequeña flota de camiones, de vehículos que movemos para asegurar justamente como servicio la entrega directa. Y al diversificar de alguna manera aventan el riesgo de mercado porque no están concentrados en un solo rubro. ¿Cuántos años hace que están en este rubro? Yo hace 25 años, yo vine como para insertar en el mercado los contenedores. Fui el que trajo la contenerización a la Argentina. Soy un experto en el tema, además, porque he hecho cursos y preparaciones y posgrado en el tema. ¿Esta idea original la importaste de Francia? Sí, viene de Francia. Y cuando sentí que era el momento, que tenía que hacer lo mío y que no era lo mío trabajar con multinacionales, me tomé el aire, digamos, y me liberé
de ese pequeño escarnio. Claro, claro. Te independizaste. Sí, de toda la libertad de hacer las cosas como yo entiendo deberían ser en este país, porque yo creo que el futuro del desarrollo industrial y empresarial de este país pasa por las pymes. Las pymes es el gran vivero de la industria del futuro, tiene la capacidad y el conocimiento tecnológico y la posibilidad de acceder a todo eso como para desarrollarse con un futuro promisorio. Pero bueno, no alcanza con tener una pyme, sino también por eso es que yo me he integrado a un movimiento de pymes que se llama el Movimiento Productivo 25 de Mayo, que es un movimiento que impulsa el desarrollo y también todo lo que es el conocimiento del territorio, el conocimiento de lo que muchas veces no sabemos, todo lo que tenemos y todas las capacidades que están en la memoria industrial de este país. Por ejemplo, muchas veces hablamos y decimos que Buenos Aires, por ejemplo, se ignora como ciudad industrial. Pero sin embargo, Buenos Aires tiene, por ejemplo, el 50% del textil se produce en Buenos Aires. Claro. En este momento el tema tecnológico prácticamente se concentra en Buenos Aires. Una gran parte se concentra en Buenos Aires. Hay una intención del gobierno de la ciudad de no mostrarse como industrial. Claro, ¿no? porque ellos están interesados en otro desarrollo. Desarrollo inmobiliario, residencial, especulativo, turismo y todo más, que también es necesario hacerlo, pero a otra escala y no vaciando la ciudad de sus propios habitantes, ¿no? Que le sacan el alma de Buenos Aires. Bueno, eso está ligado también al tipo de desarrollo. Yo creo que no tenemos que tener miedo. Se habla mucho de miedo en estos días por las elecciones que hubo y que hubo una reacción de miedo, el efecto temor. Temor del cambio, pero no tenemos que tener miedo al cambio porque el cambio no nos tiene que asustar, el cambio viene indefectiblemente. Lo que sí, el cambio tiene que estar como eje director el desarrollo a través de las pymes y no a través de la importación de cosas que sabemos por experiencia que no nos han llevado a ningún lado, sino al endeudamiento con la importación indiscriminada de trabajo, que cuando traemos un aparato estamos trayendo mano de obra de otros países. Importada. Ni que hablar cuando traes un producto terminado, ¿no? Pero bueno, justo el tema del programa de hoy fue, tratamos el bloque anterior, la reforma laboral. Nosotros obviamente tenemos una postura ahí, pero estaría bien que nos cuenten ustedes, digamos, ¿qué vínculo creen que puede tener el crecimiento de una empresa con este trabajo más flexible? ¿O depende del costo laboral, digamos, o depende de si el mercado tracciona o no tracciona? No, yo para mí esencialmente depende de que tengamos un mercado que traccione, de que el ciudadano pueda consumir más y mejor, de mayor calidad, y para eso tenemos que generar las condiciones para que los trabajadores no solamente puedan tener la posibilidad de trabajar en cualquiera de sus formas, sino que también tengan la posibilidad de poder ganar un buen salario y a la vez puedan consumir. Claro. Yo por lo menos, esto es a modo personal, estoy a favor de reducir la jornada laboral. Entiendo que en la medida que los avances tecnológicos van quitando horas de trabajo, sean usufructuados por... Exactamente. Y aparte, no solamente los avances tecnológicos, también tenés un montón de avances en cuanto al operativo, el nivel de organización. Él hablaba de las empresas en red. Hoy por hoy las empresas tienen mucha más necesidad de encontrar niveles de colaboración para estar a la altura de los avances tecnológicos. Si vos no estás corriendo a cierta velocidad, los avances te dejan atrás. Entonces, lo mejor que puedes hacer es colaborar con otras empresas para lograr estar más o menos a la misma velocidad. Yo lo que creo que la reducción de jornada laboral con buenos salarios nos tienen que permitir tener más horas de disfrute y más empresas relacionadas con el servicio. Y es un tema que se está discutiendo en el mundo. Pero justamente, si nosotros no damos esa discusión,
lo que justamente vamos a perder, la posibilidad de disfrutar de tener una vida, porque si no, nos vamos a pasar laburando 13, 12, 10 horas por día. Los cambios tecnológicos son impulsados para lograr más competitividad, más productividad. Ahora, si del otro lado no hay un Estado que de alguna manera regule eso para que pueda ser usufructuado por el capital, si querés con más productividad, pero también por el laburante, con mejor calidad de vida. Si vos no estás ahí mediando, obviamente el que se va a quedar con esa tajada va a ser el capital. Si no hay regulación del Estado, es la ley de la selva. Y ganan las grandes corporaciones. 1000 millonarios le llaman hoy a los nuevos ricos. Digo, 1000 millonarios, digo, si vos lees, creo que vos mismo eras el que pasaba en la charla que tuviste, que fue a ver de APYME, digo, el nivel de acumulación de la riqueza, digo, es, la verdad, digo, es obsceno. Digo, vamos a distribuir para que los trabajadores vivan mejor. Digo, si no vamos a vivir nosotros, por lo menos en Argentina, vamos a vivir en un país con conflictividad social constante. Sí. Nosotros en este tema, lo que tratamos de preservar es el trabajo de la gente, ¿no? Consideramos que el tema de la flexibilidad laboral es un problema que no hace en cuanto a la subsistencia de las pymes, como se dice. Se intenta hacer creer. Lo que no sustenta a las pymes es que no hay una política para las pymes. Claro. ¿Verdad? Ese es el problema de fondo. Entonces, estamos hablando que las pymes son el vivero de un futuro desarrollo. No tenemos un plan que nos unifique a nivel país de desarrollo. En el discurso del gobierno no aparece la palabra producción. Tampoco, pero nunca la palabra producción, la pronunciaron. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros, para desarrollar este país, no es fácil. Es el camino el más difícil, pero es el más seguro para ser sustentable en el tiempo como región, del cual nosotros tenemos el control regional del área. Si nosotros no vamos por ese camino y nos sometemos a los dictados del neoliberalismo global imperante, evidentemente ellos sí tienen proyectos y el proyecto de ellos es claro. No nos incluye. No nos sirven. La industria la hacemos nosotros, obviamente, la tecnología la hacemos nosotros. Ustedes véndanos la materia prima. Y ustedes, con suerte. Los productos minerales raros, todo es raro ahora. Entonces, uno ni siquiera sabe, porque hablan de raro y dicen, ¿cuáles son tan raros? Pero tienen un objetivo claro, saben que hay muchas cosas que van a atentar contra los medios de transporte y de logística. Aquí está el compañero que es un experto en temas de logística, y que hacen que van a tener que tarde o temprano pasar por el sur para ligar los comercios globales. Y eso hoy por hoy está bajo control de Chile y Argentina. Sí, es un punto estratégico realmente la salida a nuestro litoral marítimo, la unidad entre el Atlántico y el Pacífico. La hidrovía también. La hidrovía y la existencia de varios de los recursos naturales estratégicos que las grandes corporaciones están necesitando, especialmente Estados Unidos, y vienen en su búsqueda. Ahora, lo que necesitamos, y lo planteamos desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, es también que cada una de estas experiencias importantes e innovadoras que tienen tanto en el tema de e-commerce, el tema de las operaciones en redes y demás, tratemos de unificarlo y de poder de alguna manera darle un cauce de resistencia y de propuesta, porque programáticamente no está apareciendo la defensa del desarrollo nacional y la defensa de las pequeñas y medianas empresas. No lo hemos visto en ningún programa. Por supuesto que con este gobierno ha desaparecido la posibilidad de tener ni hablemos de un ministerio PYME, ni de una secretaría de pymes, no se habla de producción. Y realmente esto es un problema muy serio en un país que tiene una historia muy profunda de pequeñas y medianas empresas. Este es un país que ha tenido un desarrollo industrial mediano muy importante. No, por eso, y de hecho la palabra pyme, yo recién la escuchaba en Milei estas semanas con el tema de la reforma laboral. O sea, en lugar de traerla por el lado de la producción, la traen por el lado de la reforma, y algunos empresarios pymes se suben a esa moto. Y eso es una estrategia, Julián. Obviamente, tenemos que desarmar. Eso es una estrategia. Nosotros no tenemos que colgar de la reforma laboral como si fuera beneficio para las pymes. Tenemos que tener bien claro que la reforma que necesitamos es la que genere actividad económica, mercado interno,
2/3 parte del PBI de Argentina es consumo. Así es. Y es a donde nosotros nos abrevamos. Fíjese una cuestión con estas políticas de engaño, de no decir las cosas como son, pero cuando salió la ley del cheque con el impuesto al débito, se le llamó ley PYME. Mirá. Se la llamó ley PYME. No me acordaba. Claro, y cada vez que hay un tema de reforma que tenga que ver con lo laboral o con lo productivo, todo se ensambla en la palabra PYME. A mí lo que me da la sensación es que si no logramos cierto acuerdo nacional entre los distintos sectores económicos, sociales y los sectores que accionan, no vamos a lograr por lo menos ese modelo que nos permita tener cierto equilibrio. Porque si hay algo que quedó demostrado en estas elecciones es que todo un sector de la sociedad votó a Milei, sobre todo a nivel nacional, o votó el proyecto que representa a Milei, quizá pensando en el descalabro económico que podía llegar a haber sucedido si perdía por mucho. Sí, votó por estabilidad. Algo de miedo tuvo, votó por seguro. estabilidad. Lo que tenemos que pensar del otro lado del Río Bravo es, necesitamos por lo menos no solamente tener una propuesta a las pymes, que es fundamental y que, hay que empezar a pulirla y además encontrar alguien que lidere el proyecto, sino también lograr tener representación genuina de todos los sectores de la economía que nos permita llegar a un nivel de macroestabilidad y que la gente pueda volver a confiar en nosotros. Pues yo digo nosotros, yo creo que viéndolo retrospectivamente, ¿no? La discusión con el campo fue una discusión muy fuerte. Y no sé si estuvo bien dada en el momento en que la dimos. Claro. Ahora, yo vengo del campo, nací en el campo, soy de Exaltación de la Cruz, toda la vida me crié entre vaca, entre pasto y caballos. ¿Sabés lo que tiene que pasar el chacarero que se levanta todo el día a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca, a sembrar la tierra? Y mirando para arriba a ver cómo viene el clima. Totalmente, vos lo sabés. Y hoy la discusión está tergiversada porque los que intervienen son los grupos financieros que están detrás los pools de siembra. De los pools de siembra. Claro, las exportadoras. Hoy la verdad no paramos de escuchar que el dólar sube, que lo bono, en general es una timba hermosa la que están jugando algunos, y el sector productivo se queda afuera. Si no logramos un acuerdo entre los distintos sectores para decir, lo que sale del campo, una parte tenemos que agregarle valor, a otra parte tenemos que exportarla, a otra parte hay que dedicarla al mercado interno, del campo y de todos los sectores, porque hoy tenés la minería y también tenés el petróleo. Y la industria es un sector fundamental para mejorar la calidad de vida a la sociedad, para decir, no podemos dejar a todo un sector de la sociedad fuera del día a día económico. Sí, un acuerdo de política económica solidaria, que es la única forma de que podamos, de alguna manera, remar para adelante. Nosotros pensamos que esos grandes acuerdos no sirven mucho. Lo que más sirve es organizarnos desde las pymes y trabajar conjuntamente y trabajar el territorio. Para eso nosotros en el Movimiento Productivo en 5 de Mayo hemos generado los nodos. Los nodos tienen una serie de tareas, evidentemente el mapeo de la zona, porque nos damos cuenta de que la gente no conoce el territorio y no está aferrada al territorio, sino que hay lugares, por ejemplo, donde hay grandes lugares de producción, pero los trabajadores vienen de afuera y no hay prácticamente trabajadores del mismo barrio. Entonces, cuando hay un lío en ese conflicto de lo que sea, no hay quien los defienda porque nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro, sea un hospital, sea una fábrica, sea un centro de producción de cualquier tipo. Entonces, si no somos capaces de unirnos, de formar ese trabajo territorial que nos dé la fuerza para decir, pesamos políticamente, que podamos decir, movilizamos miles de pymes para pedir un proyecto, un plan, una salida política para esta situación. Va a ser muy difícil porque ya esos acuerdos, desgraciadamente, al menos yo la experiencia tengo, todos los acuerdos que se hicieron, ninguno se cumplió. No, el tema es que lo que vos decís, tampoco en esos acuerdos participamos los pymes como tampoco participamos. Entonces, lo que vos decís es justamente nosotros viene tenemos que generar esa para que ese sujeto pyme tenga peso, tenga una organicidad tal
que logre tener peso, que cuando hay que sentarse a una mesa... Sí. acá Yo creo que son las dos cosas. Claro, claro, por eso digo. Porque pero está muy ese bien acuerdo es futuro, eso viene Sí. después. Y Quiero ya te decir que diría si que- no estamos organizados, No, tal cual. no vamos a No vamos a tener van a seguir representación. haciendo acuerdos Claro. entre ellos para, Exacto. para seguir en su zona de confort Sí, sí. y nosotros afuera, como siempre, bueno, nos pero enteramos los por los trabajadores diarios. tienen que intervenir en esos acuerdos. Total, Las obviamente. pymes tienen que intervenir en Sí, esos sí, acuerdos. Un totalmente. acuerdo nacional no se hace con los bancos, los Sí, pero siempre Claro, se del hizo así, campo y Con la desgraciadamente. con la Entre economía todos, productiva, digamos. real. Creo que son las dos cuestiones, porque es válido lo que se plantea del momento productivo, pero también lo que expone Luciano, en el sentido de que evidentemente acá ha sido tan agresiva la política, Claro. tan antipopular, tan antiempresaria, Tan antinacional, te diría antinacional, también. que no Totalmente. defiende nuestro mercado interno, que hay muchas cosas que hay que reconquistar en ese Ah. gran acuerdo. Por ejemplo, nosotros perdimos un terreno muy fuerte al abandonar como política de Estado el Mercosur. El Mercosur está totalmente abandonado. Y hoy, si no operamos a escala internacional en bloques, y el Mercosur es un bloque que nos representa realmente a los intereses del cono sur, de países que además son complementarios, no tenemos destino en ese sentido. Encima hemos renunciado en el peor momento, cuando ya estábamos por entrar, a los BRICS. Y los BRICS realmente es un faro que hoy lo necesitamos fundamentalmente, porque además de ser el mercado y el PBI más grande del mundo en bloque, tienen además un banco de asistencia de última prestación que nosotros normalmente lo necesitamos porque somos el país más endeudado de la Tierra. Y no podemos renunciar a eso. Puedo recordar que hace unos días se cumplieron los 20 años del ALCA. Claro. Y eso de alguna manera demuestra que la lucha por la soberanía, la lucha por la independencia es permanente. No es un hecho que duró, que fue un hito y se logró. Es permanente, ¿no? Hace 20 años creímos que nos habíamos liberado de las presiones del imperio, si querés, o de Estados Unidos sobre la región, y hoy estamos más sumisos que nunca. Entonces, para poder dar esa lucha permanente, y bueno, los sectores populares tienen que estar unidos y obviamente organizados. Y no solamente las pymes del campo tienen que participar, pero básicamente es una lucha por la soberanía nacional. Así es. Sí, y también a las pymes hay que sumar la democratización de los partidos políticos, de los sindicatos. Tenemos mucha Obviamente, lucha por delante. mucho, porque hacer hoy un acuerdo con la CGT, está haciendo acuerdo con 2 o 3 personas. La CGT representa a los trabajadores como sí. un montón de otros Sí, sindicatos. pero Te guste o no te hasta guste, ahora es un no han actor defendido nada a los Un trabajadores. sector sí, otro no. Hay discusiones, como digo, el peronismo, de quién te representa. No, y también hay que ver los trabajadores somos un que montón. están demandando, ¿no? Hay una realidad que los trabajadores por la Yo hablo batalla de cultural... democratizar, yo no hablo de que estoy contra la CGT ok. ni los Claro. sindicatos. Yo Pero estoy se entiende. diciendo de que En las centrales necesitamos sindicales hay elecciones, abrir compañeros eligen. los sindicatos al territorio, a la realidad productiva de las claro. empresas que quedan, que han sido muchas de ellas Bueno, aniquiladas esta con el afrenta que silencio estamos de la teniendo, CGT. que se viene, que es el tema de la pretensión de la reforma laboral, es un buen motivo para que nos unamos, Totalmente. pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, la producción real, las asociaciones profesionales. Hoy inclusive lo convocábamos a los abogados laboralistas, toda la historia que hay de defensa del derecho del trabajo en la Argentina, que es muy buena y muy profunda, y también al campo gremial en todas sus expresiones, porque es muy profunda la crisis. Yo no Así que tengo miedo de necesitamos- decirle a la CGT lo que tenga que decirle, ni decirle no, a los desde partidos ya, políticos lo que tenga desde ya. que decirle, porque yo no les tengo miedo, porque no nos han llevado a ninguna parte. Entonces yo no veo la razón por la cual le tengo que rendir pleitesía No, a esta gente. no se trata de eso. Yo creo que sí lo respeto en tanto que institución, lo respeto en tanto que organización y representatividad supuesta que tienen, pero muchachos, no han movido un dedo cuando tenían que moverlo y no han hecho el trabajo para el cual están llamados. Eso sí, cada uno está multimillonario, levantado. Entonces, esto yo no me puedo Sí, callar. igual no es Desgraciadamente, como- Está bien, pero no de me todas puedo maneras, callar. es una demanda todo laboral. lo que proponemos No, desde digo- acá y lo poco que podemos proponer y lo que está a nuestro alcance es de forjar una gran unidad popular que tenga un sentido de recuperar los niveles productivos y de Lo que pasa es que participación si popular. seguimos dejando sectores afuera nos vamos a quedar solos. Vamos Así a tener es. que- No. Yo lo que creo que el peronismo justamente... Pero bueno, vamos, el tiempo también es tiene que buscar tirano, otras así que le cosas. vamos a pedir una reflexión final a cada uno de ustedes porque es lo que venimos más o menos acordando en Dale, la dale. formación de la mesa. Así que Luciano, te No, dejamos bueno,
desde mi lugar, nosotros como empresa me parece que lo que tratamos de generar es un ambiente que le permita a los trabajadores que pertenecen a otra empresa sentir orgullo de trabajar con nosotros. Obvio que somos un sector que hoy está de alguna manera siendo acompañado por la inercia de un crecimiento un tanto extraño, básicamente, porque por un lado el consumo se deprime, pero por otro lado el e-commerce crece. Yo espero que la cosa pueda tender a mejorar, pero sobre todo lo que espero es que podamos tener un país mucho más justo, un país más soberano, que no pierda identidad nacional aparte, y que recupere sus industrias porque son el motor del crecimiento. Para eso entiendo que lo que tenemos que lograr es, por un lado, discutir lo que haya que discutir en los ámbitos que haya que discutir, sí hacernos cargo de que somos un país que necesita estar a la vanguardia, o por lo menos ponerse a la vanguardia a nivel tecnológico en Sudamérica, y que para eso tenemos que dar una discusión de fondo. Y bueno, nada, las pymes, que somos el motor de la economía nacional, tenemos que tener representatividad en todos los ámbitos de discusión política, económica, social y cultural del país. Digo, las pymes tienen que estar representadas en todos esos ámbitos. Soy un defensor, apoyo abiertamente el laburo que se hace en APYME, que se hace en todos los lugares que nos representan. Y bueno, nada, lo que espero es que la situación mejore, cambie y que más sectores sean incluidos en el día a día del país, ¿no? Perfecto. Y Jorge, tus palabras, tu reflexión. La experiencia que tengo es que si no nos organizamos nosotros, nadie nos va a venir a ayudar. Yo creo que es fundamental que las empresas, las pymes en particular, se agrupen y traten de entender que el único camino que les queda para subsistir y poder desarrollarse en un futuro pasa por la unidad. Esa unidad, evidentemente, no va a ser fácil, requiere un trabajo territorial y conocimiento de los lugares profundo, un replanteo de la forma de organizar las pymes, de la manera de trabajar, de integrar y sacar de los sectores donde está el conocimiento que está y existe en este país, es muy grande, sacarlo y llevarlo al territorio, llevarlo hacia la empresa. Que no que las empresas tengan que ir a la universidad, al INTI, al INTA, sino que el INTA, el INTI y los poderes fácticos que tienen la responsabilidad de impulsar el desarrollo y un proyecto para este país, vengan y se acercan a esta realidad. Y si no lo hacen ellos, nosotros con nuestra organización vamos a imponerles que eso pase, porque no podemos seguir aceptando en un país con todas las potencialidades y desarrollo y tecnología y conocimientos que muchos ignoran que tenemos en el país, sigamos siendo lo que somos, un país dependiente. Bueno, muchas gracias por sus aportes, y este espacio, Punto Pyme, está abierto para la discusión de estas ideas, para seguir aportando con todos los matices que podamos tener con respecto a esta construcción, pero que es muy rica y es necesaria para el país. Gracias, Julián. Gracias a vos y gracias a ustedes. A ustedes. Gracias.